Muy buenos días, estamos en el programa Sábado de Historia y este programa se lleva en coordinación con el periódico regio.com y Regio Deporte y el canal de televisión Regio Vivo, que es el canal de televisión de los dos periódicos que ya mencioné. Y en esta ocasión tenemos como invitado al doctor Miguel Ángel Frías Contreras, a quien damos la bienvenida, doctor. Muchas gracias, Pepe, muy amable. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar en esta ocasión de la salud de los pueblos en el noreste de México. Desde su fundación. Imagínate. Desde su fundación, ¿verdad? Sí. Antes de entrar en materia, doctor, voy a presentar a ustedes que nos están viendo, a usted que nos escucha, al doctor Miguel Ángel Frías Contreras. Él nació en la Ciudad de México, Distrito Federal, en el año de 1956. Está casado con la señora Hermelinda Díaz González, aquí presente en el estudio. Gracias, ¿verdad? A Dios, sí nos acompaña. Con quien procreó 4 hijos: Miguel Ángel, David, Fernando, Gloria y Mario Alberto. Así ¿verdad? es. Desde los 11 años de edad radica en la ciudad de Monterrey, en donde estudió la carrera de médico cirujano partero en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así es. ¿Verdad? Y tiene maestría en salud pública con especialidad en salud en el trabajo en la Facultad de Salud Pública y Nutrición de esta universidad, o sea, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿verdad? Y tiene además la cédula de especialidad en Medicina del Trabajo, expedido por la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, pues en la apretada síntesis, esto es parte del trabajo del maestro, del doctor. Gracias. Casi todos los que vienen aquí son maestros, ¿verdad? Entonces, sí, la mayoría. La mayoría. Él, en su experiencia profesional, fue director de salud de San Pedro Garza García. Y bueno, ha tenido muchos otros cargos. También ha sido coordinador general de programas de servicio social de la Universidad Autónoma de Nuevo León en los años 1983, 1985, 1987 y 1992. Entonces, el doctor es toda una autoridad en la materia, en el asunto de salud, ¿verdad? Muchas gracias. Y bueno, ¿qué tal si para comenzar, maestro, comenzamos con la primera diapositiva y comenzamos a hablar de este tema tan importante que trae, como es la salud de los pueblos en el noreste de México desde su fundación, ¿verdad? Pues más que nada voy a tratar primero de hacer una introducción de cómo es que me vino la duda de cómo era la salud de los pueblos cuando se fundan, porque ciertamente entonces estamos hablando en el noreste, en 1600, muy cercano a Monterrey, 1603 cuando llegan los primeros franciscanos, 1690 cuando se trata de modificar y mejorar el aspecto de la ciudad, 1790, 94, que desde entonces se trata de hacer el trazado de lo que actualmente conocemos como la macroplaza y cambiar en donde está ahora la catedral a el lugar de la ciudadela, donde se da la batalla de Monterrey. Entonces, en ese recorrido, yo me puse a pensar, bueno, no había penicilina, no había médicos cirujanos como los conocemos ahora. Bueno, ¿cómo se mantenían saludables los pobladores? Debe de haber algo que los mantenía sanos para poder ser productivos para la corona, porque realmente
pues se llevaban los productos de la explotación de la tierra acá, se llevaban a la corona, se llevaban a... Entonces, en esas preguntas, la primera foto que le estamos mostrando, pues empezamos con esta idea. Cuando era niño y se llegaban los días de guardar, era obligatorio el ir a tomar ceniza, el ayuno los viernes de Cuaresma, la visita de las 7 casas, la procesión del silencio, el viernes de Dolores, el sábado de Gloria, que todavía no sé por qué se tiene que bañar con tinas de agua a los transeúntes en la Ciudad de México. Allá tienen la tradición, sábado de Gloria es baño seguro, el que va pasando lo mojan. ¿Por qué? No sé. Pero esas eran las tradiciones. Si pasamos la siguiente diapositiva, porque hay otra tradición interesante, que son las películas de época. La Semana Santa en sí nos trasladaba a una serie de ritos a los cuales se le fueron añadiendo después algunos otros, como el ver películas alusivas. Y entre estas películas, pues nos encontramos Rey de Reyes, Los 10 Mandamientos, Ben-Hur, y últimamente, estoy seguro, ya se ha colocado La Pasión de Cristo, que es en una lengua muerta, que es el arameo. Características comunes de todas estas películas, pues que duran muchas horas y en pasajes se tornan aburridas. En esta diapo que estamos viendo ahora, hay algo que me llamó la atención de la película Ben-Hur, que tiene como fondo el Coliseo Romano, que ven ustedes por ahí. ¿Qué fue lo que me llamó la atención? Que no sabía que a los pacientes con lepra se les recluía, se les separaba de la población en cuevas o leprosarios. ¿Y qué es lo que sucedía? Que hay un pasaje, si ustedes ven en la parte superior derecha de la diapo, está sufriendo Charlton Heston en su papel de Ben-Hur, porque ve que va llegando su mamá y su hermana a recoger el alimento en una cueva. Esa cueva era el leprosario y no está muy lejos de la realidad. Así ocurría esto en esa película, que seguramente van a pasar durante estas fechas en la televisión comercial. Pues vamos a poder apreciar esta escena en la cual se ve claramente cómo eran despreciadas y recluidas las personas con lepra. Y en la parte de abajo, bueno, cuando va rumbo al Calvario, Jesucristo, se da el milagro y desaparecen sus lesiones por lepra. Ahí se ve a la mamá de Ben-Hur, y no a su hermana, sino a su novia, posteriormente su mujer. Esto es en el transcurso de la película. Es una película entretenida, pero como les decía, finalmente los niños pues nos aburríamos, tantas horas de estar viendo, pero nos da una buena imagen de cómo era la salud en ese tiempo. Esto fue lo que me hizo preguntarme cómo se mantenía la salud de los pueblos fundados en el noreste de México. Vemos la siguiente diapositiva, por favor. Pues resulta que en la Biblia existen serias menciones que permitían prevenir las enfermedades, como la cuarentena, descrita en el Antiguo Testamento en el capítulo 13 de Levítico, para los casos de lepra. Y voy a dar lectura textual de cómo era esto. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando aparezca en la piel de una persona una hinchazón, una erupción o una mancha lustrosa que hacen previsible un caso de lepra, la persona será llevada al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes, el cual examinará la afección. Si en la zona afectada el vello se ha puesto blanco y aquella aparece más hundida que el resto de la piel, es un caso de lepra. El sacerdote, después de haberla observado, deberá declarar impura a esa persona. Viene descrito esto en la Biblia, y todavía es tiempo en que vemos nosotros a una persona
que probablemente tenga lepra y seguimos despreciándola y haciéndola a un lado, porque pues es como, ahora sí que como una tradición, esto que ocurrió en ese tiempo. Aquí yo recuerdo todavía cuando estuve a cargo de los programas de salud pública en el hospital universitario, siendo pasante de la carrera de medicina, teníamos 29 casos de lepra y la mayoría de ella se encontraba entonces, hace más de 30 años, ubicados los casos en la Villa de García. Actualmente García, antes tenía algún otro nombre. Pero ahí se confinaban los casos. ¿Qué es lo que hizo la Facultad de Medicina, la Universidad Autónoma de Nuevo León? Pues ir atrás de esas personas, ir y darles el seguimiento para su tratamiento, para que se lograra controlar y erradicar la enfermedad. Estoy hablando hace 30 años, no es hace mucho tiempo. Todavía existen casos, yo tengo algún paciente con esta enfermedad, y son pacientes que se desempeñan normalmente en su tarea habitual. Luego entonces no se tenía por qué recluir en su momento, en la antigüedad, de esa manera. Lo que sucede es que no se tenía información mayor sobre las enfermedades, si se pensaba que eran pues algo así como mandatos divinos, o como que eran personas que eran despreciadas por los dioses y castigadas con estas enfermedades. Pero veamos otro ejemplo. En Deuteronomio 23:13 se señala lo siguiente respecto a la salud de los pueblos que vienen ahí en la Biblia. Tendrás también un lugar fuera del campamento, y saldrás allí y tendrás entre tus herramientas una estaca o una pala, y cuando te sientes allá afuera, cavarás con ella y te darás vuelta para cubrir tu excremento. Es otra mención de cómo se protegía a las personas de los pueblos mediante consejos bíblicos. Y vienen algunos otros conceptos también señalados en la Biblia, en los cuales se señala la obligatoriedad de lavarse las manos. Ahora lo vemos después de más de 2000 años, ahora vemos que nos están pidiendo, por el problema que hay de esta enfermedad respiratoria tan contagiosa, que está todavía cobrando víctimas, vemos que nos piden pues que se laven las manos las personas, que se cubran al momento de estornudar en forma de protección para uno mismo y para las personas que se encuentran alrededor. Hay que recordar, bueno, el estornudo sale a una velocidad de 160 kilómetros por hora. Esto significa que la posibilidad de esparcirse en un cuarto cerrado es fabulosa. En un cine no se diga, y hay alguna película que a mí me gusta comentarla y la tengo como ejemplo en alguna de mis clases, en el cual están riendo dentro de un cine y llega una persona enferma, estornuda y se ve cómo van los virus navegando por todo el cine, y otra persona se está riendo, y al momento en que termina la carcajada y toma aire, se meten los virus a sus vías respiratorias. Esa película con Dustin Hoffman se llama Epidemia Outbreak. Es de hace quizá unos 15, 20 años, pero es muy, muy característica de cómo se da la infección respiratoria. Oiga, doctor, lo interrumpo nada más, sí, antes de seguir, porque mucha gente se estará haciendo la misma pregunta que yo. El problema de la lepra, de esta enfermedad, continúa en la actualidad, ya no hay, o se dan casos muy esporádicos, como el de su paciente, que
cada vez son menos los casos que se presentan, porque hay mayor control. Es una enfermedad crónica, transmisible, pero que es sujeta a tratamiento con antibióticos, y esto ayuda a que las personas se mantengan bajo control. Es como la tuberculosis, son parientes las bacterias del mismo tipo, entonces con tratamiento se logra controlar, ¿sí? Muy bien. Esa es la ventaja. Esto que nos está diciendo el doctor, vamos a ir a continuar con esta plática, porque seguramente el doctor más adelante nos va a decir cómo los pobladores del noreste de México, desde su fundación, cómo se cuidaban, cómo le hacían para mantenerse sanos, ¿verdad? Entonces, continuamos adelante. Sí, gracias. Bueno, otro ejemplo que a mí me pareció interesantísimo es en el capítulo 11 de Levítico, que hace referencia a las enfermedades transmisibles que tienen como fuente los insectos, los roedores y el agua contaminada. Ya se señalaba en la Biblia que había posibilidades de enfermar de esta manera. Y finalizo con respecto a la Biblia, con algo descrito en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en el que se cuenta la siguiente anécdota. El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judea, Nabuchadnezzar, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y la sitió. El rey ordenó después a Ashpenaz, jefe de los eunucos, que escogiese entre los hijos de Israel algunos jóvenes de estirpe real y de familias nobles. El rey les asignó una ración diaria de la comida del monarca y del vino que él bebía. Su alimentación debía prolongarse por 3 años. Pero Daniel tenía el propósito de no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y suplicó al jefe de los eunucos no le obligara a contaminarse. Sin embargo, éste dijo a Daniel: temo que el rey, mi señor, que ha asignado vuestra comida y vuestra bebida, venga a encontrar vuestro rostro macilento en comparación con el de los jóvenes de vuestra edad. Entonces Daniel dijo al inspector: haz por favor una prueba con tus siervos durante 10 días. Dénsenos legumbres por comida y agua por bebida. Después puedes comparar nuestro aspecto con los de los jóvenes que comen los manjares del rey. Aceptó él la propuesta y lo puso a prueba durante 10 días. Al cabo de este tiempo su rostro apareció más bello y su aspecto más rollizo que el de los demás jóvenes que comían los manjares del rey. Creo que desde entonces se inventó la frase come frutas y verduras. Desde entonces. Yo creo que sí. Ahora, este caso está muy interesante porque es un ejemplo de un grupo. Los dos grupos de jóvenes tienen un mismo lugar de desarrollo. Lo que hace diferentes a uno de otros en su salud alimentaria es que un grupo come los manjares del rey y el otro grupo come, entre comillas, sanamente. Entonces la diferencia es, en este estudio antiquísimo de casos y controles de nutrición, nos dan la idea de cómo realmente se mantenían desde entonces sanos los pueblos. O sea, es un ejemplo bíblico del cómo, porque hay que recordar que se habla en parábolas, cómo decirles a los jóvenes, coman de esta manera para mantenerse jóvenes. Sí, y que sigue siendo válido, ¿no? Sí, sigue siendo válido, ¿verdad? A mí lo que me hace pensar, maestro, es que en aquel tiempo no había cines, ¿verdad? No había cines, pero me queda mucho, me impactó mucho esa explicación de que cuando la gente está riendo, y llega alguien y estornuda, por ahí entra en la... Sí. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? En estos casos hay una relatoría que se hace en un periódico, hablando de los periódicos como el Regio
y el Regio Deporte, en el cual se tratan algunos temas de historia. Bueno, me encontré un libro que es el Lampacense, en el cual en alguna de sus ediciones, 1882, estamos hablando de hace más de un siglo, en el cual en su relación dice: esa mala costumbre que tienen las personas de saludarse de beso, esa costumbre es inadecuada y viene de Cuba, porque entonces hay que recordar que antes llegaban las naves a Cuba primero y luego llegaban acá a México. Entonces se supone que en Cuba tenían esa costumbre de saludarse de beso, y ahora ya es universal, y nos acercamos a cualquier persona y nos estamos contaminando de los virus o las bacterias que ellas tienen. En este momento, en cuanto que tenemos ya saliendo de una epidemia de enfermedad respiratoria, pues debemos de considerar pues no saludar de esa manera, aunque todos lo hacemos, ¿no? Pero es una costumbre que no es de ayer, es una costumbre milenaria, ¿sí? Inclusive agregaría yo, doctor, que en las iglesias recomiendan también que no se dé ya uno, cuando estaba la epidemia en su apogeo, que no se saludara uno de mano, de mano, ¿verdad? El saludo de la paz ese que se da, precisamente por todo eso, ¿verdad? Pero digo, es una labor preventiva válida, ¿verdad? Exactamente. Válida. Entonces, ahí, como dice la Biblia también, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. Adelante, eso viene muy bien descrito posteriormente si pudiéramos ver la siguiente diapositiva, nada más para recordar al padre de la medicina, que es Hipócrates de Cos. Por ahí con una flecha en el lado inferior derecho señalamos la isla de Cos, ahí es donde nace Hipócrates. Vean ustedes la distancia de Grecia, realmente estaba ya mucho más cerca de la situación continental de Turquía, que ahora sí que de esta península griega. Sin embargo, desde ahí empezó el padre de la medicina a aplicar un rudimentario método científico para comprender el proceso salud-enfermedad en las poblaciones antiguas. Les voy a dar un ejemplo mediante la lectura de su obra Aires, Aguas y Lugares. Inicio. Quien desee estudiar correctamente la ciencia de la medicina deberá proceder de la siguiente manera. Primero, deberá considerar qué efectos puede producir cada estación del año, puesto que las estaciones no son todas iguales, sino que difieren ampliamente tanto en sí mismas como en sus cambios. Vean ustedes, primera consideración, las estaciones del año. Y lo estamos viviendo. Hay enfermedades características en invierno y hay en verano algunas otras. Y ya el dicho popular, febrero desviejadero, ¿verdad? Es dicho popular. ¿Por qué? Porque son los periodos en donde la temperatura baja más en el norte de nuestros continentes. Y esta exposición a temperaturas en tiempo prolongado pues causa ya en los tejidos y células de las personas de edad, pues causan mayor deterioro y son más proclives a enfermarse de enfermedad infecciosa. Y si ya el corazón no es un corazón muy sano, también por la misma edad, pues puede sufrir más fácilmente que lo que ocurre en los jóvenes. Yo me lo sabía ahí, maestro, que es enero y febrero. Sí, ¿verdad? Desviejadero, ¿verdad? Entonces, hay colegas que le ven a uno ya las canas y dicen, aguas porque ya viene enero. Ahí viene enero y ya nos estamos acercando. Pero decía mi maestro, el doctor Luis Eugenio Todd, que la edad es un estado de ánimo.
Como uno quiera vivir es como uno se debe de sentir. Continúo con la lectura. El siguiente punto se refiere a los vientos cálidos y a los fríos, especialmente a los universales, pero también a aquellos que le son peculiares a cada región en particular. Deberá también considerar las propiedades de las aguas, pues tal como éstas difieren en sabor y peso, también las propiedades de cada una difieren grandemente de las de cualquier otra. Y aquí un ejemplo clásico es el agua de la ciudad de Monterrey, el agua de la península de Yucatán. Es un agua que tiene muchas sales, por el proceso de filtración, por el proceso de estas aguas subterráneas que después se mandan a tratar. Algunas de ellas ni siquiera se tratan, por ejemplo las del bodegón de San Francisco, acá para Santiago, pues nada más le ponen alguna situación química de mejoría y las mandan a Monterrey. Entonces, estas aguas, uno se prepara un café o calienta un agua para café, perdón, y es agua que deja un sarro blanquecino alrededor de la vasija en la cual se calienta. Esos son sales. Técnicamente no es un agua, es un agua potable. Las características ahora sí que bacterianas son para uso, para consumo humano, pero las sales es lo que provoca que nos dé otro fenómeno, que aunque no es necesariamente así, pero ocurre mucho enfermedades, por ejemplo, de vías urinarias, como son cálculos renales, cuando se tiene una gran cantidad de calcio contenido en las aguas, que son de uso común. Y eso ocurre aquí y en algunas otras partes del país. En algunos lugares, por ejemplo, vamos a hablar del área de la comarca lagunera, también tienen propiedades diferentes las aguas subterráneas, entonces las cuidan mucho para que las personas no se enfermen, ¿sí? Pero ya estaba descrito, les explico, hace 3200 años. Igual que los vientos, nosotros aquí, recuerden ustedes, simplemente ayer veíamos un viento ya en la tarde noche muy fuerte y ya pensaban las personas, se está norteando, ¿verdad? Porque los vientos habituales de nuestra región son vientos provenientes del Golfo, que son los vientos alisios. Es lo común, lo que tenemos siempre. Pero cuando es el periodo invernal y cuando va saliendo y entrando la primavera, en ocasiones nos golpean vientos provenientes del norte. Son vientos fríos y ahí hay que cuidarnos también. Ya no nos ocurre ahora, pero hace todavía no muchos años, hace 20 o 30 años, en invierno era muy característico la candelilla, ¿se acuerdan ustedes? Que era empezaba el chipi chipi, el llover muy fino y colgaban los lagrimones de los cables de la luz, de los aparatos de aire lavado, y ahí colgaban esos lagrimones que era agua congelada, ¿verdad? Tenía que ver luego entonces también el cómo eran las temperaturas, y ya viene mencionado, como comentaba ahorita, desde hace muchos años. Por lo tanto, menciona Hipócrates, al arribar a un pueblo que le es desconocido, el médico deberá examinar la posición del mismo con respecto a los vientos y a las salidas del sol, pues un aspecto norte, un aspecto sur, uno del oriente, uno de occidente, tienen cada uno su propio carácter individual. Deberá considerar con el mayor cuidado todas estas cosas y también a dónde tienen que ir los nativos para buscar agua. Si usan aguas pantanosas, suaves o que son duras y vienen de lugares altos y rocosos, o son salobres y ásperas. También el suelo, si es llano y seco o boscoso y de aguas abundantes. Asimismo, el modo de vida que les place a sus habitantes, si son grandes bebedores y comen en exceso y se mantienen inactivos, o si son atléticos, industriosos y se alimentan bien bebiendo poco.
Y esto me recuerda a nuestra ciudad de Monterrey, al área metropolitana. Hoy es sábado, es día de fútbol. Bueno, y también hay béisbol. Están los Sultanes con una buena racha ganadora que se puede ampliar. ¿Y qué hay? Carne asada, cerveza, como decían en la antigüedad, hay fandango, ¿verdad? Y eso pues es una forma no muy saludable, pero estamos acostumbrados a ella. Yo creo que lo que el doctor nos quiere decir es que todo lo podemos hacer, pero con medida, ¿verdad? Así es. Sin correcto. excesos, ¿verdad? Porque aquí llegamos a los excesos, vamos a una carne asada, tomamos y nos ponemos, como coloquialmente se dice, hasta atrás, y ahí vamos y provocamos un accidente, ¿verdad? Entonces, yo creo que el consejo del doctor, que es autoridad en materia de salud, es que las cosas no se consuman en exceso. En exceso. En exceso, ¿verdad, doctor? De hecho, se menciona en otro párrafo de Hipócrates, de esta obra clásica, usando esta información, deberá examinar los diferentes problemas, el médico, por supuesto, los diferentes problemas que surjan. Pues si el médico conociera estas cosas bien, y de preferencia las conociera todas, pero en todo caso conociera la mayoría, no ignorará a la llegada a un pueblo que no le es conocido las enfermedades locales, ni la naturaleza de las que prevalecen comúnmente. Así, no se encontrará en desventaja al tratar las enfermedades, ni tendrá desaciertos, como es probable que sea el caso, si no contara con estos conocimientos antes de considerar sus diversos problemas. O sea, doctor, vean ustedes qué interesante. Que hay muchas cosas que nos dice la Biblia o que nos dijo Hipócrates para prevenir, ¿verdad? Prevenir precisamente todas estas cosas. Y antes de ir a un corte para continuar platicando, doctor, yo quisiera preguntarle, ¿el agua de la llave se debe hervir o debemos de comprar de garrafón? ¿O qué consejo daría usted, doctor? Realmente el agua del área metropolitana de Monterrey es agua potable, que está verificada en los laboratorios respectivos de agua y drenaje de Monterrey. Y en forma externa, alguna vez hicimos incluso en uno de los pueblos que es abundante de agua, que es Sabinas Hidalgo, veíamos que había enfermedad gastrointestinal en los niños. Y ahí en la Facultad de Salud Pública y Nutrición, en uno de los trabajos de investigación de los alumnos de maestría, pues tomamos muestra del agua de Sabinas Hidalgo, de la llave, y con hisopo se tomó para que no hubiera contaminación cruzada, una serie de cosas, y se encontró incluso que es agua potable. Lo que encontramos en conclusión es que la forma en que las madres se dedican a atender a los niños no es la adecuada, ¿verdad? Los niños andan gateando, andan caminando, se caen, se levantan y no hay el lavado de manos oportuno, se llevan cosas a la boca. Entonces llegamos en conclusión que más que la característica del agua era el cómo las personas se cuidan para no contraer enfermedades gastrointestinales. Esa fue una de las conclusiones de ese trabajo. Y ese puede ser el caso pues de muchas familias que a lo mejor también no entiendan si es el agua, si es... A veces es higiene, como dice el doctor, ¿verdad? Sí, más porque que nada. También si no se trapea y andan los niños en el suelo, pues también hay bacterias ahí, ¿verdad? Sí, así es. Eso es lo interesante de esto. Bueno, pues están ustedes viendo cómo en esta plática muchas cosas se aplican a nuestra actualidad en materia de salud. Vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos. Gracias.
te tengo la mejor opción. Suscríbete a través de la página www.elregio.com. Ahí encontrarás una ventana en la cual podrás ingresar tu nombre y tu correo, y diariamente te estarán llegando las actualizaciones más relevantes de las noticias. Por supuesto, elregio.com te mantiene muy bien informado. No es domingo. Y un sábado. Manuel, los sábados son normales porque ahora son jueves taurinos de 7 a 8 de la noche, todos a lo regio. Aquí, en elregio.com. Acompáñenos. Y los invito a que no se pierdan todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, solo béisbol, a través del regio.com. Tendremos entrevistas, invitados y todo lo relacionado con la Liga Mexicana. Recuerda, todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, solo béisbol, a través del regio.com. Te invito todos los lunes de 10 a 11 de la mañana, aquí por regiovivo.com, a que hablemos de arte con Francisco Gutiérrez, tu servidor, en donde tendremos entrevistas y reportajes de artistas nacionales, locales e internacionales. Los espero en Hablemos de Arte. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rolando García y quiero invitarte a que no te pierdas mi programa Mundo Golf, que se transmite por regiovivo.com todos los miércoles en punto de las 10 de la mañana. Hablaremos lo más relevante del golf, nacional como el internacional. Te esperamos todos los martes en punto de las 7 de la tarde a que te conectes a nuestro programa Vida Alternativa, Que se transmite a través de www.regiovivo.com. ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Cristian Alejandro, Dayana Sauceda, Roberto Cavazos, y solo para decirles que en la UACB de Cristian tenemos un nuevo horario, los martes de 9 a 10 de la noche, donde tendremos fotos, música, videos, temas documentales, invitados y muchas sonrisas. Recuerda que todo cabe en la UACB de Cristian. Hola, soy Adriana Saldaña y te invito a que no te pierdas mi programa Voces, en donde encontrarás temas de actualidad, encontrarás tremendas voces, artistas invitados y aparte lo más relevante de la semana con Jesús Rodríguez. La noticia más importante la encontrarás aquí. Las voces más destacadas las encontrarás aquí. Programa Voces, transmitido por www.regiovivo.com. No te lo pierdas. Hola, no se pierdan Jóvenes con Control todos los sábados en punto de las 2 de la tarde por www.elregio.com. Ya regresamos a esta segunda parte del programa Sábado de Historia. Estamos platicando con el doctor Miguel Ángel Frías Contreras. El tema que estamos abordando es la salud de los pueblos en el noreste de México desde su fundación. Así es. Y bueno, le hemos dado ya un recorrido allí, los antecedentes históricos, los inicios, ya hablamos desde sus inicios, ya hablamos de Hipócrates, ¿verdad? Sí. Ya hablamos, ahora vamos ya a lo que es precisamente el noreste de México, y bueno, continuamos, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues en esta diapositiva sí, a mí me gusta mucho porque es parte del río Santa Catarina. Y yo supongo que el capitán Luis Carvajal y de la Cueva, que por ahí lo ven en la parte inferior izquierda, muy pensativo, pues así encontró estas llanuras de Monterrey. Y los frailes, los padres franciscanos, pues tuvieron que iniciar con el convencimiento de la fe en los pueblos locales. Por aquí tenemos
en la parte superior e inferior 2 frisos que se encuentran en una iglesia pocas veces observada por las personas, que es la iglesia de San José, que está enfrente del hospital de zona. Hay que recordar que el hospital de zona anteriormente pues fue el primer hospital que tuvimos en el tiempo de Gonzalitos, aunque el primer hospital fue el hospital de pobres, que se encuentra en la actual Casa del Campesino. Pues vean esto, así, yo pienso que así llegaron y vieron a los niños, ¿verdad? Y esto está ahí en la iglesia de San Está Juan. a la entrada, nada más que nunca volteamos la cabeza hacia arriba, y ahí se ve cómo es que se difundía la fe, ¿verdad? Pues precisamente con estos antecedentes que les he comentado, consideremos ahora que los pioneros en los áridos campos del noreste de la Nueva España, y específicamente en el Nuevo Reino de León en el año 1582, conducidos por Luis Carvajal y de la Cueva y posteriormente por don Diego de Montemayor, requerían de condiciones adecuadas para la subsistencia de sus familias cuando migraron a este confín de guerra viva. Requerían parajes salobres, terrenos saludables que permitieran asegurar el poblamiento y la sobrevivencia. Por orden real, los conquistadores del Nuevo Reino de León se acompañaron de frailes franciscanos, y qué mejor que fuesen aquellos preparados en el convento de la Santa Cruz de Santiago de Querétaro. Aquí esta diapo que están viendo ustedes es la licencia de embarco del capitán Luis Carvajal y de la Cueva, 1579 en Toledo. Hay que recordar que Toledo durante algunos siglos fue capital del Reino de las Españas, y este es el original de la solicitud que hace de venir para acá, y ahí con rojo se señala: doy licencia, y abajo capitán Luis de Carvajal y de la Cueva. Así se escribía antes, vean qué interesante, ¿verdad? Manuscrito, ¿verdad? Manuscrito, así es. Pasamos la siguiente diapo para ver esto que es la capitulación para el poblamiento del Nuevo Reino de León. Esta es una de las plazas de Toledo. Esta es una fotografía antigua en blanco y negro. Y pues por ahí yo supongo que anduvo caminando en su momento don Luis Carvajal y de la Cueva. Vean qué interesante. Y ahí está yo el rey, y bueno, pues la solicitud de que sea considerado esto para su venida para acá, para el Nuevo Reino de León. Bueno, pues el primer centro educativo ya acá en la Nueva España fue en la Santa Cruz de Santiago de Querétaro, un convento franciscano. Es el primer centro educativo en América Latina y es un lugar de encuentro entre españoles y mexicas, que congregó a eminencias de la orden franciscana como Fray Bernardino de Sahagún, Fray Pedro de Gante y Fray Arnaldo Basacio. Se sabe que egresaron de sus aulas, por ejemplo, Martín de la Cruz y Juan Badiano. Son dos indígenas que son los autores del Códice de la Cruz Badiano. ¿Por qué es importante para la medicina y la herbolaria en México? Pues porque en él se describen 185 plantas medicinales y sus usos en el contexto indígena, y que fue enseñado de generación en generación para el correcto uso y cuidado por los frailes. Ahora tenemos este Códice de la Cruz Badiano, hacen una impresión muy muy bonita el Instituto Mexicano del Seguro Social, y últimamente hace 2 o 3 meses la editora Relatos e Historias hace una impresión de todo el códice, y que realmente por menos de 100 pesos se consiguen los 2 volúmenes en donde viene descrita cada una de las plantas y viene la traducción de ellas y para qué era su utilidad
para la salud. Con este conocimiento, los frailes llegaron con la soledad de sus pensamientos a caminos semiáridos, al desierto y a la montaña de aquí del nuevo reino de León, con una sola idea, que era la conversión de los infieles para la salvación de sus almas y el servicio a Dios. Pasamos la siguiente diapo, por favor. ¿Para qué? Pues para recordar, esto es el Códice de la Cruz Badiano, la iglesia de Santiago Tlatelolco, y vean ustedes, por eso se le llamaba la Plaza de las Tres Culturas, recordada por el tristemente célebre acontecimiento del 2 de octubre del 68. Pero por un lado teníamos la arquitectura antigua, en la parte de atrás se ve la arquitectura moderna de lo que fue en su momento el edificio de Relaciones Exteriores y que actualmente es un centro cultural universitario de la UNAM, y en la parte frontal que se señala en la parte inferior derecha, pues son los trazos de la cultura antigua mexica, náhuatl, ahí contenida en el centro ceremonial ya más importante y también de venta que se daba en su momento mediante el trueque en este mercado antiguo. Y en la parte central, en la pintura que está atrás de estas fotografías, se ve un camino real que aquí se describe muy bien. Ese camino real iba en donde inicia en la parte central, es este camino real, muchas gracias por el acercamiento, es la Basílica de Guadalupe. Todo lo arbolado es la antigua calzada de Guadalupe en la Ciudad de México, y en la parte superior derecha se ve el asentamiento humano de la antigua Ciudad de México. Vean ustedes algo que a mí me encanta, que se ven en la parte central, pues las aguas, hay que recordar que eran lagos, y estos tenían que salir sorteados mediante construcciones elevadas. Ya después se desecan los lagos y ahí están las colonias actuales, como una de ellas, por poner un ejemplo, la colonia industrial allá en la Ciudad de México, ¿sí? Pero esta pintura es de finales del siglo XIX, no es tan vieja. O sea, realmente lo que conocemos ahora como la ciudad, la megalópolis de la Ciudad de México, pues no tiene muchos años, ¿sí? Así era México hace 100 años, un poco más. ¿Y por qué le decían Camino Real? Por llamarlo así. Y aparte había haciendas, entonces hay que recordar que todos las explotaciones que se daban y que tenían que llegar a la Ciudad de México, tenían que pasar por el camino principal, que era el ordenado, lo vamos a ver en un ratito más, que era el ordenado por el rey, ¿sí? Perfecto. Bueno, pues esta orden de San Francisco, la siguiente diapositiva, por favor. Esta orden de San Francisco, aquí tenemos una espléndida fotografía de donde nace la orden franciscana, en Asís, allá en Italia. ¿Cuál era la característica de la orden? Pues el voto de pobreza, de obediencia y de castidad, ¿sí? Llegan desde los pueblos y provincias y hermandades de España, estos hermanos franciscanos, y de los conventos de la Nueva España. Hay que recordar que han dejado atrás a su familia, a sus padres, la comodidad relativa de los conventos, heredando a la Nueva España el conocimiento acumulado durante más de 4 siglos de recorrer un mundo inhóspito y diferente, a favor no solo de la evangelización, sino también de las enseñanzas, de la convivencia gregaria y de la sociedad, del cultivo de la tierra. Les enseñaban a cultivar a las naciones indígenas locales, les enseñaban cómo atender la ganadería, la construcción de viviendas y la defensa de los bienes a favor de las nuevas familias católicas. La fundación de otro colegio es muy importante. La siguiente diapositiva, por favor, porque ahí vamos a ver el Colegio de la Santa Cruz de Querétaro.
hay un proceso de conversión religiosa, de propagación de la fe. De hecho, este colegio de la Santa Cruz de Querétaro es el primero de propagación de la fe, el primer colegio FIDE en América Latina. Y aquí lo tenemos al frente, lado derecho, está su máximo representante y que tiene mucho que ver con nosotros, con las fundaciones de los pueblos del noreste, que es Fran Antonio Margil de Jesús. Se pretendía inicialmente la propagación de la fe en las naciones indígenas, pero ya una vez organizadas, pues se establecen presidios, se ocupan por militares, después por milicianos, que son las fuerzas armadas del propio pueblo para su propia defensa, y se va evolucionando posteriormente a villas y finalmente a ciudades. Siguiente diapositiva, por favor. En el tema que nos ocupa y que hemos estado revisando durante esta hora inicial, pues la instalación de las misiones al norte del Nuevo Reino de León se impulsa desde la provincia de Zacatecas y desde la de Santiago de Querétaro. De Zacatecas vienen los primeros franciscanos a San Andrés de Monterrey en 1603, a San Gregorio de Cerralbo en 1630, a San Juan Bautista de Cadereyta en 1637, San Nicolás de Gualeguas, conocido como Agualeguas ahora, en 1675, y desde Santiago de Querétaro, desde este lugar que estamos viendo en esta maravillosa fotografía, pues nada más y nada menos que se funda San Miguel de Aguayo, hoy Bustamante, en 1686, San Pedro Boca de Leones, hoy Villaldama, en 1688, el Real de Santiago de las Sabinas, en 1693, y Nuestra Señora de los Dolores y de la Punta de Lampazos, el 12 de diciembre de 1698. Vean ustedes, esta distribución de los pueblos se encuentran tanto al margen de ríos o veneros, es parte de la salud de los pueblos, tener agua potable, agua corriente y establecidas en forma lineal cada cierto número de leguas para convertirse en baluarte, que comunicados entre sí pudieran establecer ayuda cercana en caso de que las naciones indígenas beligerantes con su entrada pusieran en peligro la estancia de los naturales conversos y de los pueblos de indios o villas de españoles recién establecidos por merced de tierras o de los mismos misioneros. Se tenían que cuidar. Otro daño a la salud era la muerte por la invasión de los indios locales. Llegaban, mataban, saqueaban, se iban. Primera causa de muerte entonces era, pues, el haber sido asesinados por los indios. Por eso se le llamaba tierra de guerra viva. Eso es lo interesante. O sea, ahí eran indios salvajes, entonces, que no andaban con miramientos, pues. Así es. Por eso es lo interesante, o sea, el tener estos votos los franciscanos nos dan una cultura que hemos venido los locales de acá, y yo ya me considero por supuesto del noreste, pues ya lo consideran como algo natural. Realmente no es que los regiomontanos sean amarretes, como dicen los españoles, o codos. Realmente cuidan lo poco que en su momento, tras esta visión de cómo eran las cosas antiguamente, pues cuidaban lo poco que tenían, y lo cuidaban muy bien, lo administraban. Entonces de ahí, de que se sepa hasta la fecha que los regios, los norestenses, son buenos administradores, por la escasez de recursos, ¿verdad?, en su momento. Realmente es muy importante observar que la distribución de todas estas misiones y la construcción de las mismas
pues realmente no tienen comparación, porque los presidios se establecen en defensa de, no como pueblos en sí, ya que de Zacatecas a Santa Fe se requería defender la Saca de Plata y su envío en su momento a la capital de la Nueva España. Aquí tenemos una vista del maravilloso acueducto mandado a construir por el Marqués de Villa del Villar del Águila en Santiago de Querétaro. Dicen que fue en respuesta al amor de una dama que estaba en el convento de las Clarisas. Hay que recordar que las Clarisas es la contraparte de los franciscanos en mujeres, y entonces le decía, en ese momento había el movimiento de ganado mayor y menor, sobre todo ganado menor, desde Querétaro a San Luis Potosí hasta el sur de Nuevo León. Se engordaban los animales, parían y luego los regresaban. ¿Cuántos? 500, 600 mil animales. Entonces regresaban a Querétaro, a la villa de San Miguel el Grande, y ahí pues había que quitar la piel, había que vender la carne, había que hacer todo el comercio, y todo esto de la curtiduría y todo el trabajo de comerciar con estos animales provocaba mucha cantidad de desperdicios que eran dañinos para los habitantes. Es parte de esta idea de la salud de los pueblos en su fundación, ¿sí? O sea, está muy bien el pueblo, tiene agua potable, tiene árboles, tiene frutales, les enseñan a los indígenas a tener sus huertas y todo esto, pues sí, pero también hay que enseñarles el no ensuciar los pocos lugares que tienen. Y esta es una idea, este acueducto maravilloso de Querétaro, en cómo es que se tiene que llevar agua potable, incluso agua corriente, para que se lleve, en muchos casos, los desperdicios que se daban en el propio lugar. Mientras que vean ustedes, la foto superior es de Bustamante, tiene también un ojo de agua. Villaldama, escasez de agua, sin embargo tiene agua subterránea suficiente y muy cercano el río. Y Lampazos de Naranjo en la parte inferior, que se ve la espadaña de la iglesia, que tiene su ojo de agua. Eso es lo característico. Oiga, doctor, entonces, Santiago de Querétaro, así es donde está el estado de Querétaro. Sí, desde allá nos operaban para... Desde allá traían ganado menor hasta acá a pastar. No había la limitación de que solamente pueden pastar en un lugar o en un terreno determinado. No, los traían. De hecho, por dar un ejemplo, Domingo de Allende, también un poblador de esta región al sur del estado, representaba los bienes de personajes de San Miguel el Grande. Él era pariente, por supuesto, de el famoso Allende independiente, era su primo, y vivía aquí representaba a la casa mortuoria que tenía su sede allá en San Miguel el Grande. ¿Por qué? Porque de lo que vivían precisamente era de ese traslado del ganado y luego regrésalo y véndelo, ¿sí? Y un punto muy importante ahora sí de encrucijada era Querétaro, la ciudad. De ahí queda muy cerca Irapuato, queda muy cerca Guanajuato, la ciudad, queda muy cerca a 40 kilómetros San Miguel, San Luis Potosí, Santa María y la Ciudad de México, el mayor demandante de este tipo de alimentos, ¿verdad?
Lo que pasa es que nos parece muy sorprendente que desde Querétaro, que no está muy cerca, sí, es cierto, de Nuevo León, pues hayan dado origen a estos municipios como Bustamante, como Villaldama, como Sabinas, ¿verdad? De hecho, traían indígenas tlaxcaltecas para acá, para que fueran los que les enseñaran a los indios de aquí el cómo desarrollar los pueblos, y tenían derechos especiales los que venían a fundar estos pueblos. Llegaron, por ejemplo, en Bustamante es San Miguel de Bustamante de los Tlaxcalas, porque trajeron indios tlaxcaltecas. En Lampazos también una pequeña cantidad de tlaxcaltecas llegaron, pero por ser un punto de choque con los indígenas lipanes que provocaban grandes daños en la población, pues se decidieron retirar. ¿Sí? En Saltillo, todavía una parte de Saltillo, San Esteban, también dedicado a San Esteban, también estaba formado por poblaciones indígenas tlaxcaltecas, y tenían derecho de, por ejemplo, poder montar a caballo, de tener tierras, de ser propietarios de tierras. ¿Por qué? Pues porque nos ayudaron ahora sí a que se diera el crecimiento y la conquista de esta parte noreste del país. Se cumplió pues el objetivo de capacitar, de adiestrar ahí a los indios, ¿verdad? Y uno se da cuenta visitando, aunque realmente lo que viene siendo la otra escuela FIDE en Zacatecas, que se funda en 1707, nos da una buena, si uno lo visita, nos da una buena idea de cómo se enseñaba a los frailes para que pudieran llegar a las poblaciones indígenas a enseñarles a su vez la agricultura, las partes rudimentarias de ingeniería civil, por decir así, cómo conducir el agua de un ojo de agua a las huertas, por ejemplo. Pues estaban reacios, maestro, al principio. Estaban reacios, pero vamos a ver un friso más adelante. Si pasamos la siguiente diapositiva. ¿Cómo era el proceso de fundación? Pues el proceso de fundación de las misiones, por ejemplo, la de la Punta de Lampazos o la de Lampazos de Naranjo actualmente, partíamos de la idea de que había un clima extremoso, condiciones orográficas que eran difíciles, y esto, pues ante la escasez de agua o alimentos en algunas regiones, provocaba que fueran abandonadas. Pero en el caso de Lampazos de Naranjo, Fray Diego de Salazar, desde 1690 ya andaba por ahí en la región en la conversión de indios. Era difícil, los indios locales eran muy reacios para dejarse convencer por los misioneros, de tal manera que hasta 1692 al 94 se expresa la advocación a Nuestra Señora de los Dolores o a San Miguel Arcángel en esta región, mediante registros de bautismo y matrimonio firmados por Fray Diego de Salazar. Sin embargo, está comprobado que para poder fundar un pueblo se requiere elegir que tuviera características especificadas en las ordenanzas del rey Felipe II, que asegurara que permitiera el desarrollo futuro de las misiones. Eso era lo importante, desde el punto de partida del avance misional, y de ahí ir avanzando. Por lo tanto, en primer lugar, se tiene que realizar la solicitud del colegio de los misioneros al obispo.
en este caso al obispo de Guadalajara, Fray Felipe Galindo Chávez, y la cesión de los terrenos al gobernador de la provincia de Coahuila, a don Martín de Alarcón. O sea, no era, llego, me siento, convenzo a los indios y ya se fundó el pueblo, no. Se tenía que llegar a una serie de requisitos locales y después hacer la solicitud a España para que el rey diera la autorización de la fundación. Sí, o sea, no era tan fácil. No era tan fácil, y menos cuando México todavía, no era una nación independiente, ¿verdad? Digo que eso fue mucho después. Simplemente el que se fuera la información de aquí a la Ciudad de México tardaban algunos meses, semanas o meses. Y después de ahí España, otros meses. De manera que realmente para obtener una respuesta, en ocasiones no era un año, eran más. Porque había que analizarlo, ver cuáles eran las características, o al menos que hubiera plata, ¿no? Ahí sí se fast track, como ocurre actualmente en algunos negocios, ¿no? Lo que conviene es para adelante, ¿verdad? Bueno, pues resulta que además de esto, pues había que corroborar y que viera el obispo, ahora sí que de propios ojos, entre comillas, que hay un ojo de agua en las cercanías que fuera fundamental para que creciera el pueblo. Y formalmente se realiza ya la fundación, en el caso de Lampazos, el 12 de noviembre de 1698, como ya lo había comentado anteriormente, y pues Fray Diego de Salazar y Fray Francisco Hidalgo son acompañados por el cura interino de San Pedro Boca de Leones, que diera fe, religiosamente hablando, Antonio Delgado Cervantes, por el capitán de San Pedro Boca de Leones, así se llamaba entonces Villaldama, Juan Méndez Tobar, así como por el sargento Tomás Pérez, José Garay, Felipe Santiago, Juan Antonio de la Cruz, Simón Pedro, Miguel Ramos y Nicolás Felipe. ¿Por qué es importante que les comente todo esto? Porque es un protocolo. Las ordenanzas del año 1573 del rey Felipe II es a partir de un protocolo, en el cual incluso se debe de dar misa y que este oficio de misa sea una misa cantada y que se advoque, que se brinde esta misa y esta fundación a un personaje religioso, en este caso Nuestra Señora de los Dolores, a quien estaría dedicada la misión. Pero veamos cómo se desarrollaban las poblaciones y su impacto en la salud de acuerdo a las ordenanzas que tenemos esta diapositiva, las ordenanzas de Felipe II. En cuanto a la ubicación de las nuevas poblaciones, vayan haciendo un poquito de recordar lo que vimos de Hipócrates y veamos lo que decía, pues ahora sí que 2000 años después, el rey Felipe II. Dice, en cuanto a la ubicación de las nuevas poblaciones, se recomienda escoger sitios saludables, hombres y animales sanos, frutos de buen tamaño para que garanticen el abastecimiento, abundancia de árboles para estar provistos de leña y cerca de fuentes de agua para el consumo y el regadío, donde el aire fuera puro, el cielo claro, el clima templado, vientos suaves procedentes del norte y del mediodía, y cerca de pueblos indígenas para poder evangelizarlos. Siguiente diapositiva, por favor. No deben ubicarse en sitios muy altos ni muy bajos. Del trazado, forma, ubicación y dimensión de los elementos urbanos, el primer paso era trazar la planta de la ciudad partiendo de la Plaza Mayor, que debía estar ubicada en el centro y de la cual debía sacar las calles en forma rectilínea y paralela, que era la foto que veíamos anteriormente donde se ve esa calle real. Rectilínea y luego paralela. La otra que se ve que no está muy bien trazada en esa pintura
es la actual calzada de los Misterios ahí en la Ciudad de México. Y también va paralela de la Basílica de Guadalupe hasta el centro. ¿Por qué? Porque ahí estaba el acueducto que surtía de agua a la Ciudad de México. Todo eso hacía el recorrido hasta Santiago de Tlatelolco. Entonces surtía ahora sí que la parte norte de la Ciudad de México de agua. Y la parte centro-sur la surtía el acueducto de Chapultepec. De ahí había un ojo de agua natural, una recogida natural de agua en el cerro de Chapultepec, y de ahí se llevaba a la otra parte de la Ciudad de México. Pero hay una congruencia ahí con lo que dejó escrito Hipócrates con estos principios. Exactamente. ¿Verdad? Eso es lo interesante, y voy a dar lectura a algunas otras cosas interesantes. De la plaza debían salir 12 calles, una del centro de cada uno de los 4 lados del rectángulo y 2 de cada esquina, formando ángulo recto. Cada una de las esquinas debía orientarse a los vientos principales para proteger a la plaza de dichos vientos. Hay que recordar que la plaza principal es la que tiene a las órdenes religiosas, a los padres, a los obispos y a aquellos que son mandados por el rey como su representante. Entonces es lo interesante, o sea, hay que proteger a los representantes del rey, ¿verdad? En cada pueblo, en cada lugar. Dispuestas las calles de este modo, las manzanas, una vez edificadas, actuarían como rompevientos. El ancho de las calzadas se determinaba según donde estuviera ubicada la población, debiendo ser, ojo, recordando Hipócrates, debiendo ser anchas en los lugares de climas fríos, a fin de dejar pasar el sol, y angostas en los sitios cálidos para mantener las vías con sombra. Recordando la idea. Las bacterias son susceptibles a la radiación solar, se mueren con la radiación solar. ¿Qué nos decían cuando éramos niños? Yo recuerdo, abre las ventanas, corre las cortinas para que entre el sol. ¿Para qué? Pues para matar a las bacterias, virus, todo esto. Y era un mecanismo de limpieza, ¿verdad? Y de sobrevivencia. Claro que sí. Entonces, aquí se señala el cómo y el por qué, pues lo estoy comentando, ¿no? En cuanto al templo mayor, las ordenanzas determinan para el templo de la iglesia mayor, parroquia o monasterio, se señalen solares. Los primeros después de las plazas y calles y sean en isla entera, de manera que ningún otro edificio se les arrime, sino el perteneciente a su comodidad y ornato. Y si uno se da cuenta, por ejemplo, en esta diapositiva, que es el antiguo convento de Lampazos, pues estaba separado. Posteriormente ya se hace el nuevo trazado de la villa y de la ciudad por razones de ubicación y en cuanto a que pasaban corrientes de agua que inundaban estos lugares. Pero aquí vemos algo que no existe en ninguna otra parte del noreste. En la parte superior del portal de la iglesia, ven ustedes un friso. Ese friso es hecho por indígenas. Si podemos darle un acercamiento, si se pudiera dar un acercamiento al friso, podemos observar ahí está, cómo es en forma de casas indígenas en la parte inferior, o tipis, ¿sí? En forma de triangulitos. Esos triangulitos de base inferior son las casas indígenas, características en su momento. Y en la parte superior se ven las medias lunas y los soles. ¿Qué es esto? Es un llamado subliminal a los indígenas para que se acerquen a la casa de Dios. El tipi casa, el sol y la luna, los dioses indígenas. Es la casa de Dios. Vean ustedes qué interesante. Y nada más existe ahí y es original y es de los indios nipanes. ¿Sí?
Por eso me interesaba que vieran esto. Bueno, pues era como llamaban a los indígenas a misa. Especifica, además, esta relatoría de Felipe II, especifica además que la edificación de las iglesias debe estar en alto, es decir, que para ingresar a ella deben subir unas gradas para efecto de generar autoridad. Generalmente la iglesia mayor está ubicada al este de la Plaza Mayor. Una vez fijado el lugar de la iglesia, se señalaba el sitio para la casa real, la casa del consejo y el cabildo, y todos ellos en torno a la Plaza Mayor. ¿Sí? Y ustedes se van a cualquier pueblo del noreste, se van a cualquier pueblo del centro, van a Miami o van a California, van a Filipinas, que todo esto fue conquistado por los españoles, y tienen los mismos trazos, porque era una orden real, que fuera el trazo de las ciudades el mismo. ¿Por qué? Pues tiene que ver con la salubridad también. Y me voy un poquito más adelante. Los hospitales para enfermos de males no contagiosos operarían junto a la iglesia, formando parte de su claustro, mientras que los destinados a la cura de enfermedades endémicas debían ubicarse en lugares donde ningún viento que pasase por ahí fuese a dar a la población, prefiriéndose siempre en terrenos altos. Y esto me recuerda el antiguo hospital de pobres, que es la casa del campesino, que está alejado de la catedral. Ustedes se dan cuenta. ¿Por qué? Porque aceptaban pacientes contagiosos. ¿Sí? Es ahí donde está la casa del campesino, sí, que así se llama, ¿verdad? En Mina. Que es la Liga de Comunidades Agrarias y antigua. Sindicatos Campesinos, y que es muy amplia, ¿verdad? Muy grande, ¿verdad? Tuvo varias remodelaciones. De hecho, ahí fue director, y lo señalo en un libro que me hizo el favor la universidad de publicar sobre la familia Sobrevilla. El director, uno de ellos, fue Fray Antonio Sobrevilla, Fray Antonio Filomeno Sobrevilla y Galindo, que fue el que descubrió las grutas de García. ¿Sí? Ahí estuvo, 1824. Si pasamos la anterior, por favor, y la anterior. Ahí. Una vez fijado el lugar de la iglesia en estos terrenos altos, finalmente se procedía a asignar los solares a los particulares. Las tierras a repartir entre los pobladores se clasificaban, ojo, en peonías destinadas a peones e infantes, caballerías asignadas a los caballeros. Luego entonces la gente más pobre, aunque fueran españoles, pues iban a las orillas del pueblo. Por eso dicen, ¿dónde vives? Pues vives en el centro o vives en las orillas. Y ya daba características de qué nivel, en aquel entonces así era, de qué nivel social estaba ubicada la persona. Los solares correspondientes a las peonías deberían medir, ojo, 14 varas de ancho por 28 varas de largo. Ustedes van a cualquier pueblo de Nuevo León y las medidas características de los terrenos son similares. Son terrenos muy grandes y que se medían en varas. Cada vara 80 centímetros. ¿Sí? 28 por 14 eran terrenos bastante amplios para una familia. Y además se asignaban espacios para cría de animales y cultivo, y el área de caballerías era el doble del otorgado a las peonías, ¿sí? Para los caballeros. Siguiente diapositiva, por favor. Los pobladores estaban obligados a edificar sus solares y trabajar sus tierras, que son la merced de tierras, dentro de un límite de tiempo preestablecido. En caso contrario, la asignación de los terrenos sería retirada, pasando a ser realengas. ¿Por qué es interesante esto? Porque no se deben de dejar sin trabajar las tierras, porque puede ahí desarrollarse, pues, productos
en descomposición, desechos, basuras que provocaran problemas de salud a la población. O sea, no era nada más por fijar quién era el dueño, sino porque se mantuviera limpio. Y muchos de los escritos de las antiguas alcaldías era: limpien sus terrenos, guarden sus animales, era lo común, ¿sí? La obra jurídica mandada a elaborar por Felipe II es muy completa, señalando incluso detalles en cuanto a la forma y estilo de las construcciones. Sin embargo, en muchas de las poblaciones del noreste, en estas poblaciones nuestras, pues es difícil que se diera esto, porque pues si ubicabas y empezabas a trazar, llegaban los indios, se adelantaban, robaban, los beligerantes se iban, y no, pues ahora teníamos que buscar una ubicación de mayor protección. O sea, se dio en forma diferente en algunas de las ciudades actuales. ¿Cómo eran? Otro aspecto interesante, la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. ¿Cómo eran los terrenos? Vean ustedes aquí los hospitales para enfermos. Esta es una diapo muy interesante, que es de Cholula, Puebla, para que vean ustedes cómo no nada más aquí, sino en el centro del país, se daban el mismo tipo de construcciones. Como estaba a un lado el convento, el hospital de pobres en la parte posterior, y en la parte central, este patio tan grande que ustedes ven en la parte inferior, es para oficiar misa al aire libre. No estaban acostumbrados a entrar a las iglesias los indígenas. Entonces se oficiaba misa al aire libre. Lo cual pues no es mala idea. No es ¿verdad? mala idea, porque así como en el caso de los microbios, pues se pueden ir para otro lado. También, eso sí. Digo, viéndole una ventaja ahí, ¿verdad? Claro que sí. Por eso es interesante también la arquitectura vernácula en relación a la salud. La siguiente, por favor. La siguiente foto. Para entender la arquitectura vernácula, ahorita lo vemos. Para entender la arquitectura, sí, está correcto. Este carrito está ahí en Bustamante, en la iglesia de San Miguel de Bustamante. Ahí lo podemos ver. Bueno, para entender la arquitectura pasada del noreste hay que partir de sus orígenes, que se encuentran en la arquitectura popular española. En ella encontramos muchos de los conceptos que se aplicaron en el noreste mexicano. Ante un medio ambiente similar en cuanto a clima y materiales disponibles, los recién llegados trasladaron para acá sus tradiciones. Tanto en el noreste mexicano, como en algunas regiones de España, podemos ver similitudes, especialmente en las viviendas, tales como cubiertas planas, huecos de puertas y ventanas pequeñas para evitar la penetración del calor, edificaciones generalmente de una planta con áreas anexas como corrales para ganado. Y aquí me detengo tantito nada más para señalar, sigue la costumbre hasta hace relativamente poco tiempo de tener casas de una planta en el noreste. Y así eran las haciendas. Vemos la hacienda de San Pedro atrás de nosotros como fondo, y así eran las haciendas, y así eran las casas antiguas de una sola planta, ¿sí? En esta, lo interesante en la hacienda de San Pedro es que en la parte superior, que se construye por defensa, como defensa de los indios, y desde ahí atacaban los dueños de la hacienda a los indios beligerantes. Ahí estaban sus habitaciones. Esta es la hacienda de San Pedro. Y todavía es una costumbre aquí en nuestra área metropolitana. La mayoría de las personas quieren una casa de una planta, ¿sí? Hasta relativamente hace poco, cuando los terrenos se hacen más pequeños, de 6-7 metros por 15, ya la gente dice, pues no cabemos, entonces hay que construir una segunda planta. Pero inicialmente eran terrenos muy grandes, ¿verdad? Sí, pues ahora hay hasta mini casitas, ¿verdad? Que tienen un frente ahí,
Pero uno ve, por ejemplo, los terrenos que uno de los grandes hombres de Nuevo León, que es don Eugenio Garza Sada, cede a sus trabajadores los terrenos de la colonia Chapultepec. Quien vive en esa colonia lo tiene muy claro, son terrenos grandes, amplios. Las familias eran distintas antes. La cantidad de hijos por familia, pues eran, cuando eran pocos eran 6, ¿verdad? Pero había familias hasta de 20 hijos. 20 hijos, ¿verdad? Sí. Eran terrenos muy grandes para familias entonces muy grandes y en crecimiento, ¿sí? Hay otras colonias como la Cuauhtémoc, ¿verdad? También que de empresarios visionarios como don Eugenio, ¿verdad? Que dieron terrenos muy, muy grandes. Adelante. Gracias. Bueno, pues también vemos que tienen un zaguán grande para que penetren ahí. Se cierra el zaguán para que no entren los indios y se abre para que entren los coches a dejar mercancías y todo esto. Un patio al que se comunican todas las habitaciones, cocinas amplias, concentradoras de actividad familiar, fogones en el exterior para evitar el calentamiento de la casa en los meses calurosos, y en el patio siempre se encuentra un pozo de agua o aljibe. Los materiales de construcción propios de la localidad, gracias por el cambio, pues mayormente utilizados son varas, carrizo, barro, palma, adobe, sillar y troncos de madera. Estos se usan para construir jacales con un armazón de troncos y varas gruesas. Las paredes son de carrizos o varas y se cubren con palma, con palmito y zacate. El adobe se usa en viviendas con techos de 2 aguas y techos planos de terrado. Muy extendido en la región es el uso del sillar, que se extrae del subsuelo para construir viviendas y casas grandes. Por otro lado, se utiliza también el terrado. El terrado es una capa de tierra inorgánica sobre la que se coloca el mortero de cal y arena, en un proceso llamado bruñido, que servía para evitar la filtración de agua y dar los declives para su escurrimiento. Los desagües pluviales característicos son los canales realizados en los propios muros y las gárgolas. Las vigas son de madera de mezquite de la región, se utilizan para salvar los claros de las puertas y ventanas, o bien se utiliza el medio punto con sillar. Las ventanas son pequeñas si se prefiere las altas y grandes, con puertas de madera protegidas con rejas de hierro para defensa, y como elemento decorativo los anudamientos de plomo. O sea, la descripción que le estoy haciendo es: volteen a ver alguna casa antigua del centro y es así como le estoy señalando. Con todas esas características. Con todas esas características, ¿verdad? Y no tienen grandes adornos. No es como incluso las de principios de siglo, que deberían de tener alguna influencia francesa, no son así. Ya cuando nos acercamos a la década de los 20, ya empezamos a ver más adornadas las casas en nuestros pueblos. ¿Por qué eran así esta arquitectura vernácula? Porque es una arquitectura funcional y que pretendía conservar el calor en el invierno y que estuvieran frescas en el verano. ¿Para qué? Para mejorar, para preservar la salud de sus pobladores. Techos altos y vamos, cubiertos. Algo muy sencillo. ¿De dónde viene esto? Me voy a regresar. Viene de la idea de los frailes, de los misioneros franciscanos. Pobreza y algo muy sencillo. Vean esta casa es de el coronel Certuche en Lampazos. Y vean ustedes las características. Es un historiador muy importante del pueblo de Lampazos, que escribe el segundo libro importante que se escribe sobre Lampazos, lo escribe él.
y este era su casa. Vean ustedes lo característico. Una sola planta, el zaguán central, las rejas de las ventanas principales, algunas de las puertas de las ventanas principales se dividían en dos, entonces se podía abrir la parte superior y dejar la parte inferior cerrada, ¿verdad? Se ponían macetas decorativas afuera. O sea, aquí es muy, muy característico, ¿sí? Se utilizan techos y pretiles altos como respuesta al calor del noreste. Los muros exteriores se cubren con un aplanado de arena y cal o barro. El acabado es rústico, liso, aborregado o combinaciones de ambos, y pintura extraída de cochinilla, la grana cochinilla y piedras naturales, ¿sí? Pues ya estamos casi en conclusiones. Aquí les quiero mostrar este coche también antiguo, pero hay algo muy interesante en la parte inferior derecha. Si quieres le podemos dar un acercamiento, si me hicieras el favor, porque viene algo, dice mens sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano. Este friso, ¿dónde lo encontramos? Me lo quise traer porque está en la antigua Escuela Nacional Preparatoria. La antigua Escuela Nacional Preparatoria nace en el tiempo de don Benito Juárez, en donde uno de los principales, Gavino Barreda, no el de la canción Gavino Barrera, no, es Gavino Barreda, educador de mediados del siglo XIX, impulsa la creación de la Escuela Nacional Preparatoria y se da la idea posteriormente, ya con el presidente Porfirio Díaz, de orden y progreso. Y parte del orden y progreso que señalaba Díaz era mente sana, cuerpo sano. El presidente Díaz era una persona que se ejercitaba mucho y que comía en forma frugal, y que tenía solamente una persona que le preparaba sus alimentos. Es lo interesante. Muy cuidadoso. Muy cuidadoso. Entonces, a lo que voy es que me traigo este friso porque realmente, si una persona piensa y actúa en congruencia, va a obtener en su salud y en su longevidad la respuesta. Y que nos siguen diciendo en la escuela, mente sana, cuerpo sano, ¿verdad? Es una cosa que nos siguen enseñando a los niños en las escuelas, a todo el mundo, ¿verdad? De hecho, en las propias escuelas, recordemos, escuelas de niños y escuelas de niñas, en los pueblos, ¿sí? Estaban separados. Estaban separados. Después viene la unión de las escuelas de niños con niñas, pero tenía su razón en su momento. ¿Por qué? Porque también tiene que ver aspectos de salud mental y corporal física. El tipo de enseñanzas que recibían las niñas eran diferentes a los niños, ¿sí? Talleres, era muy cercano a los talleres, manualidades, trabajos en casa que se encargaban, ¿sí? Y bueno, la mentalidad en ese momento era otra, era muy distinto, pero también tenía que ver en esa ideal de salud en la mujer y salud en el varón. Hasta eso tenía en su momento, hasta que no se dan las misiones culturales con José Vasconcelos, que viene siendo, pues ahora sí que en la tercera década del siglo XX, es que empieza a causarse una mayor revolución en lo que es la salud de los pueblos. Hasta 1950, la década de los 50, empieza a darse una verdadera evolución
de la salud de los pueblos, con un condimento muy interesante, que es la aplicación de los biológicos para vacunas, para prevenir enfermedades por vacunación, ¿sí? Pero vamos a las conclusiones. Ya estamos en la recta final de esta presentación. Justamente eso le iba a preguntar, cuáles eran las conclusiones de esta charla, ¿verdad? que estamos Gracias. teniendo. Bueno, una de ellas, principalmente, aquí me lleva a una reflexión inicial antes de concluir. ¿Qué pasó luego entonces? Desde Hipócrates hasta la actualidad. O sea, ¿qué pasó con la salud de los pueblos? Porque nada más mencionamos esto. Bueno, vivimos una época de oscurantismo. No se permitía que se estudiaran los cuerpos humanos. Se tenía que hacer estudio de anatomía comparada, ¿sí? Básicamente los cirujanos, muchos de ellos no eran médicos. Entraban, hacían algún tipo de tratamiento de amputación y salían, pero no eran médicos, ¿sí? O eran carniceros, o eran barberos, pero no eran médicos. Era un tratamiento quirúrgico inmediato por la pérdida de una región anatómica, ¿sí? Porque no se permitía abundar en cuestiones de salud. Y vivimos esto durante toda esta época en la que estuvo a cargo de la Iglesia el que si se estudiaba mayormente, se acusaba a las personas de tener pactos con el diablo o de algún otro tipo de cosas que no eran dictadas por la propia Iglesia. Fue hasta 1400, 1500 en que empiezan a hacerse estudios mayormente. Sin embargo, la salud pública, la salud en poblaciones, no se viene a dar hasta un estudio muy famoso de John Snow en Inglaterra, en el cual estudia una epidemia de cólera. Y se ve cómo la causa de esta epidemia era el agua de un pozo que surtía a una parte de la ciudad. El número de casos habituales se incrementa, se da la epidemia, y John Snow, que era el médico de la reina Victoria, estudia mediante los registros eclesiásticos lo que ocurrió en ese lugar. Pero no se descubre, se dice, no se descubre formalmente la bacteria que provoca la enfermedad hasta 20 años después. Aunque hubo una controversia, y se sabe ahora que un médico italiano, Pacini, lo descubre en esa época en que se está dando la epidemia en Londres. Pero me regreso, es la idea de que los agentes causales inicialmente se creía que eran solamente biológicos. La salud de los pueblos estaba muy orientada a que eran infecciosas las causas de enfermedad, ¿sí? Es hasta, aunque hay un estudio de Lind en cuanto al escorbuto, en cuanto a los marinos que viajaban por tiempo prolongado y tenían lesiones en las encías, sangrado, y este mal se resuelve, que se soluciona con la ingesta de vitamina C proveniente de los cítricos, básicamente. Hay otro estudio a principios del siglo XX de Joseph Goldberger, en el cual señala que es la deficiencia de una vitamina la que puede provocar enfermedades. O sea, ya no es nada más la presencia de un agente biológico, ahora es la ausencia de un elemento, ¿sí? Entonces ahora la salud de los pueblos está orientada hacia consumo o déficit, dejar de consumir. Enfermedades en las mujeres embarazadas
por falta de consumo de alguna vitamina, de ácido fólico, defectos de tubo neural en el recién nacido, ¿sí? Es por la falta de consumo. Entonces ahora la salud de los pueblos está orientada hacia qué es lo que me hace daño, si lo consumo o lo dejo de consumir, ¿sí? Eso es lo interesante. Concluyo ahora sí. En el Nuevo Reino de León, los maestros, los artífices de la colonización fueron los frailes franciscanos, quienes dirigieron sus esfuerzos al norte, al septentrión, que es en donde se encontraban los mayores peligros, tanto por el clima como por la geografía y los grupos indígenas salvajes. Con su trabajo diario a favor de los habitantes, la aplicación de sus enseñanzas y ejercicio derivado de ellas, la perseverancia, el conocimiento de agricultura, ganadería, ingeniería básica, la limpieza de los terrenos, las obras hidráulicas, la construcción de las viviendas, el desarrollo y cuidado del ganado, la disposición de las excretas, el alivio de los enfermos con la aplicación de la herbolaria tradicional, autóctona y el sepulcro de los fieles eran enseñanzas habituales que provenían desde el primer centro de enseñanza fundado en América del convento de Santiago Tlatelolco. Con su advocación y apego a la pobreza, obediencia y castidad lograron el sostenimiento de los territorios y lo más importante, mantener sanos en cuerpo y alma a los habitantes de esta región. Finalmente, su máxima preocupación fue la defensa del máximo depredador del hombre, el hombre mismo. Y con esto concluyo. Y sí, le pediría a nuestros productores que pasen la última diapositiva, por favor, porque le estoy haciendo un comercial a Lampazos de Naranjo. Visiten su Ojo de Agua, es muy agradable. Ahora, en Semana Mayor, se llena, se pone muy divertido, están los asadores a un lado, hay muchas cosas por hacer. ¿A cuántos kilómetros de aquí estamos? 170. 170. Entonces, pues ya lo sabe usted. Por la carretera estatal número 1, que va hacia Bustamante, Salinas Victoria, Bustamante y Lampazos de Naranjo. Pues ahí está, para el que quiera ir a ver. Nada más me quedó una duda en todas estas conclusiones que usted ha dado. Sí, cómo no. Las iglesias nunca fueron víctimas de que los terrenos fueran más pequeñitos, ¿verdad? No. Al contrario, iban creciendo cada vez más. Dependía de la orden religiosa que encabezara. Por ejemplo, los dominicos ampliaron mucho, los jesuitas ampliaron mucho sus propiedades. Eran muy visionarios en cuanto a la concepción de iglesia, entre comillas, como negocio. Sí. Lo que sí le dieron al traste fue a la vivienda, ¿verdad? Es así. Es así porque bueno, de la casa que nos mostró, de quién era la que nos mostró. Del coronel Certuche. El coronel Certuche ahí en Lampazos. En Lampazos. Lampazos de Naranjo. Sí. Pues ahora hay unas viviendas que son, pues más bien no son viviendas. Y hay que recordar que antes tenían, era la vivienda, el patio central, el traspatio y la huerta. ¿Sí? En la parte del traspatio se podía tener a los animales y ya la huerta era pues para el día a día, para sembrar chile, tomate, rabanitos, que son de crecimiento muy rápido, ¿no? Y se puede hacer localmente. No había pobreza en cuanto a suelo, ¿verdad? Eso vino ya vino posteriormente. Ya vino posteriormente y nos han originado problemas ahora porque ya no se construyen las casas de acuerdo a las especificaciones que dio usted de Hipócrates, de los religiosos que aprendieron,
porque hay muchas casas lejos de aquí que han sido abandonadas porque no tienen los servicios, ¿verdad? O porque sus condiciones son irregulares, o sea, los terrenos no son adecuados para vivir. Yo recuerdo alguna vez que estuve trabajando ahí en San Pedro, que me decían los habitantes de Fomerrey 22, que cómo le iban a hacer para la introducción de drenaje, agua potable y todo esto, porque los terrenos realmente eran de roca que se tenía que barrenar y todo esto. Afortunadamente los gobiernos pusieron atención y se logró hacer habitable ese Fomerrey 22, que quienes lo vivieron hace 30 o 40 años cuando inició, era difícil incluso para circular en esa colonia, ¿no? Y que están las casas en plenos barrancos ahí, ¿verdad? En algunos lugares cuando se inició la construcción, sí, así era. Bueno, pues le agradecemos mucho su presencia en este programa, maestro. Muchas cosas que la gente no sabía ni nosotros. Entonces, pues muchas gracias por habernos acompañado en Sábado de Historia y bueno, cuando tenga otra oportunidad, pues por aquí lo invitamos. Muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes y bueno, aprovechar para felicitar al ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, titular, que cumple años el día de hoy. Cumpleaños. Entonces, él generalmente trae en su teléfono móvil ahí prendido, así es que si nos está viendo, pues un saludo ahí. Un saludo, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, feliz sábado. Gracias. Informado, te tengo la mejor opción. Suscríbete a través de la página www.elregio.com. Ahí encontrarás una ventana en la cual podrás ingresar tu nombre y tu correo y diariamente te estarán llegando las actualizaciones más relevantes de las noticias. Por supuesto, elregio.com te mantiene muy bien informado. Acompáñanos todos los jueves a la 1 de la tarde en tu programa La Juez de la Rosa, donde prepararemos recetas estupendas para tu vida. Te vamos a dar una receta, la receta de la sopa de amor. ¿Qué lleva, Dayana? Lleva 1 kilo de comunicación, una pizca de perdón, chispas de cariño y pasión al gusto. Acompáñanos, te vas a divertir con nosotros. Temas de familia, de amor y de pareja. Les esperamos. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rolando García y quiero invitarte a que no te pierdas mi programa Mundo Golf, que se transmite por regiovivo.com todos los miércoles en punto de las 10 de la mañana. Hablaremos lo más relevante del golf, nacional como el internacional. ¿Qué tal amigos aficionados al rey de los deportes? Soy Richie Delgadillo y los invito a que no se pierdan todos los lunes de 3 a 4 de la tarde Solo Béisbol a través del regio.com. Tendremos entrevistas, invitados y todo lo relacionado con la Liga Mexicana. Recuerda, todos los lunes de 3 a 4 de la tarde Solo Béisbol a través del regio.com. ¿Sabías que los perros son capaces de percibir colores? ¿Y que existen más de 450 razas de perros? Esto y mucho más en Perros al Aire todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por regiovivo.com. Aprenderemos de entrenamiento y comportamiento canino, deportes y actividades que puedes realizar tú con tu perro, estándares raciales, salud canina, moda, novedades y datos curiosos. Los esperamos en Perros al Aire. Hola, su amigo Humberto Sánchez los espera aquí en su programa Humanidad Extraterrestre, donde tocaremos temas de extraterrestres, contactados, invitados especiales, civilizaciones antiguas, mensajes, videos. Los esperamos los viernes de 4 a 5 por regiovivo.com. Hola, soy Gaby Espinosa. Inicia el día bien informado viendo NotiRegio, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por regiovivo.com. Te espero.
las 2 de la tarde por www.elregio.com.